Primero que nada, en lo que diga el colega, pues yo voy a hacer unas breves palabras porque sé que tenemos aproximadamente una hora, ¿verdad? Para tener una conversación que yo entiendo que va a ser una conversación sumamente interesante. Yo simplemente quiero hacer algunos comentarios, ¿verdad? De introducción para que entonces hacer unas breves presentaciones de los colegas que están aquí esta noche porque no voy a leer, ¿verdad? Toda la biografía de todos ellos, pero por lo menos, ¿verdad? Para que la gente sepa más o menos quiénes son. Primero, obviamente, pues lo que somos, ¿verdad? Que somos ICEPI, Instituto Caribeño para el Estudio de la Política Internacional. Es importante, ¿verdad? Entender que por lo menos hay como una misión, ¿verdad? Somos un instituto de investigación, lo que a veces en inglés le llaman un think tank, ¿verdad? Eso es lo que estamos aspirando a ser, ¿verdad? Que de alguna manera profesionalice en Puerto Rico todo lo que gira alrededor de la disciplina de las relaciones internacionales, ¿no? Y por ende, yo creo que este tema que hay hoy, a pesar de que mucha gente lo ve, ¿verdad? Como esta cuestión del derecho, el Estado de Derecho estadounidense, realmente obviamente tiene unas dimensiones internacionales que también pueden surgir en la conversación, ¿no? Y por eso yo creo que es importante discutirlo. En las pasadas elecciones me acuerdo que intentamos, y ya lo hemos venido hablando hace mucho tiempo, como que tratar de presentar ¿cómo se diría? Esta idea de que los candidatos a la gobernación deben hablar de la política exterior, o sea, si tienen, cuál sería su plan de política exterior, porque nos parece que es tan importante como la política pública. Y por otro lado, que debatan también lo que está haciendo pues, el presidente, lo que están haciendo en otros lugares y el impacto que entonces tenga en Puerto Rico, ¿no? Nada, nosotros creemos que es importante entonces promover esa concientización de los debates internacionales porque entendemos que es importante no solamente el desarrollo de una comunidad epistémica, sino también el desarrollo de la profesionalización de esa disciplina en Puerto Rico, ¿verdad? Yo creo que eso es esencial. Nada, estamos viviendo unos tiempos de unos cambios estructurales muy grandes, ¿verdad? Y entonces siempre tenemos estos debates, qué es lo que implica, cómo eso entonces impacta a Puerto Rico. Y esos debates están aquí, estarán abiertos para que los colegas los discutan, ¿verdad? Los discutamos y los dialoguemos aquí hoy. Pero yo creo que hay un punto aquí importante, ¿verdad? Hace casi 130 años que Puerto Rico, ¿verdad? Está bajo ser un territorio estadounidense. Y sabemos todos los debates que hay con relación al colonialismo. Bienvenido al doctor Javier Colón Morera, que se pudo unir ahí. Bienvenido. Y entonces, yo creo que sí, yo estaba hablando hace poco con los estudiantes de mi clase, porque estábamos viendo lo que son entonces también las etapas, ¿verdad? Las etapas estructurales del territorio, ¿verdad? De la historia del territorio. Y cómo, ¿verdad? Pues han tenido estos booms y estos busts a través de los años, el impacto que ha tenido entonces en eh, los puertorriqueños, la migración, todo eso, ¿verdad? Que hoy pues profundizaremos un poquito más en eso. Y en fin, ¿no? Yo creo que es interesante que estamos entrando en una etapa ahora, o sea, digo, Puerto Rico lleva hace muchos años en una situación de una decadencia económica, de una migración, lo podemos describir como de grandes proporciones que preocupa, ¿verdad? Preocupa sobre la idea de lo que es el pueblo puertorriqueño, ¿verdad? Lo que puede ser entonces la implementación de sus derechos a la autodeterminación y cómo finalmente resolver una situación que ha sido prácticamente impuesta eh, por diferentes vertientes, por el Estado de Derecho, por la dominación cultural, lo que tú prefieras, ¿no? Y esos debates están ahí. Pero que sin duda, pues, estamos en medio de otro de esos cambios estructurales que ya no solamente que impacta lo que ha sido una crisis en Puerto Rico ya de muchos años, y estoy hablando, ¿verdad? Cuando me refiero a los cambios estructurales, me refiero a que quizás el último gran cambio o el último impacto estructural es ya el cuestionamiento del Estado Libre Asociado, ¿verdad? Como una alternativa de un modelo de desarrollo, etcétera, de crecimiento económico, como prefieran, ¿no? Y por ende, ¿verdad? Yo creo que dado la realidad internacional, ¿verdad? Que estamos viendo entonces ahora lo que algunos autores hablan de esta multipolaridad, de nuevos centros de poder, de los debates sobre la competencia de la tecnología y todo eso que realmente entonces preocupa porque también tendríamos que cuestionar no solamente la realidad de que Estados Unidos pues
está empezando a aceptar, por lo menos a nivel público, y esto yo sé que trae unos debates, no tenemos que entrar en todos ahora, pero está empezando a aceptar a nivel público que efectivamente, ¿verdad? Hay una realidad internacional y que Estados Unidos entonces tiene que verse en medio, ¿verdad? De este mundo multipolar, ¿verdad? No voy a entrar en muchos detalles sobre eso. Sé que nada, en fin, ¿verdad? La realidad es que no solamente es un cambio estructural en los modelos del territorio, sino que también un cambio estructural a nivel internacional y a nivel global que evidentemente pues ha implicado, ¿verdad? Que ha entrado este gobierno en los Estados Unidos, que, por decirlo de una manera sencilla, sin entrar en mucho debate ahora mismo, entiende que tiene que reconocer esos cambios que están impactando también a los Estados Unidos y por ende, ¿verdad? Llevar a cabo lo que es su política pública y política exterior. Pues yo tengo mis críticas, ¿verdad? Yo creo que tanto a la política exterior anterior, que era una política exterior que se asimilaba un poco a la idea de una hegemonía dentro de un contexto, una ideología liberal muy particular, y obviamente ahora lo que alguna gente habla como una visualización de un nacionalismo económico estadounidense, que entonces entiende también que tiene que implementar, ¿verdad?, unos cambios para poder mantenerse competitivo ante la realidad de que hay otros centros de poder, etcétera, y todo lo que eso pueda implicar. Así que nada, simplemente quería empezar con una especie de, ¿verdad?, introducción que va por esa línea. En ese sentido, ¿verdad? Invitamos a algunos de los colegas que fueron los que redactaron lo que se le llama, ¿verdad?, en los medios de comunicación, este borrador o este documento de orden ejecutiva en favor de la independencia de Puerto Rico. Y obviamente, pues lo que queremos es que ellos mismos nos digan, ¿verdad?, cuál es la actualización de lo que ha pasado, porque esto obviamente ha tenido un impacto mediático muy grande. Y yo creo que ha abierto la posibilidad de seriamente hablar lo de que por muchos años, ¿verdad?, se estaba suprimiendo y se descartaba, que es la realidad de mirar una posibilidad de la independencia como el derecho, ¿verdad?, que tiene el pueblo de Puerto Rico a alcanzar, ¿verdad?, a tener un Estado soberano propio, ¿verdad?, por decirlo así. Así que nada, con eso entonces tenemos varios colegas. Primero entonces los introduzco brevemente. Cristina Mojica, ¿verdad? Que Cristina, me habías dicho que te presentase como analista de política pública, ¿verdad? Creo que así fue que lo dijimos. Cristina Mojica entonces es una de las que ayudó a redactar el borrador y también colabora, ¿verdad? Con ICEPI, porque hemos hablado que tú también formas parte del proyecto. De hecho, ICEPI es un proyecto amplio para que todo el mundo pueda colaborar. El colega entonces Domingo Emanueli, perdón, Rolando Emanueli, perdón, que entonces pues también ha sido uno de los redactores de este borrador, y también tenemos entonces al colega Javier Hernández, que también entonces es autor del libro de Brexit, ¿verdad? Y que de hecho te confieso que no tengo el libro y me gustaría tener una copia, así que tenemos que comunicarnos para darle seguimiento a eso. Así que habiendo dicho eso, pues entonces voy también a presentar a el doctor Javier Colón Morera, José Javier Colón Morera, que es un colega mío también en ciencias políticas en Río Piedra, y quien ha estado por dando muchos años pues temas sobre las relaciones en la política exterior estadounidense, las relaciones Puerto Rico-Estados Unidos y el análisis de los sistemas políticos, y con quien los voy entonces finalmente a dejar, que es el colega, el doctor Julio Ariel Ortiz Luqui, que actualmente también está dando clases con el Centro de Estudios Avanzados en su maestría de Relaciones Internacionales y Diplomacia. Sé que primero que nada los dejo con el doctor Julio Ariel Ortiz Luqui para comenzar entonces la discusión. Adelante, Julio. Ahora mismo estás en mute. Buenas, antes que todo, gracias a todos por el esfuerzo de sacarle su tiempo, de su talento para redactar esa orden. Eh, Han movido, creo yo, que han creado un nuevo horizonte en la lucha por la descolonización, es una nueva puerta que se abre. Así que en ese sentido quería empezar por darle las gracias por eso. Pero quería preguntarle primero a los tres sobre el diseño de la orden, que me resultó muy interesante. La primera pregunta creo que va bastante al grano, ya luego podemos ir ampliando y ustedes y según lo vayan contestando podemos ir ampliando las preguntas, pero la orden es para la independencia. Mi pregunta es si no consideraron en el diseño de la orden ampliar la orden e incluir la soberanía en asociación como otra expresión de la soberanía nacional, además de la independencia. ¿No les pasó por la mente? ¿Lo pensaron? ¿Iba a complejizar mucho el documento? ¿Cómo ven eso? Sí, si me permiten los compañeros contestar esa, el documento tiene una sección donde se habla de los tratados de libre comercio, de libre tránsito, que implican una libre asociación, pero está concebido como luego de que se traspase la soberanía.
Muchos soberanistas han visto este documento, incluyendo organizaciones que abogan por la libre asociación, y han dicho que están conformes con la redacción. O sea que la operacionalización de la descolonización, como se contempla en el documento, abre la puerta a hablar y dialogar con el imperio sobre estos temas que pueden ser de común beneficio, ¿no? Es lo que entiendo. Claro, porque recuerda que hay 6 millones de puertorriqueños que están en Estados Unidos, hay unas relaciones económicas bien entrelazadas, hay unos beneficios que las foráneas sacan de Puerto Rico, o sea, va a haber incentivos en ambos lados para llegar a unos acuerdos. El tema de la ciudadanía implica un libre tránsito en términos de que todavía permanecería una gente en Puerto Rico con la ciudadanía, aunque se acabe la ciudadanía por nacimiento, pues como quiera quedamos nosotros, ¿verdad? Y ese conjunto de relaciones, pues se pueden articular en un tratado que se puede decir que es un tratado de libre asociación, porque también está el issue de la defensa, ¿no? Y de que no podemos tampoco taparnos los ojos, ¿verdad? Con las manos y no ver que Estados Unidos tiene unos intereses estratégicos en el Caribe, ¿verdad? Que también va a querer mantener aún Puerto Rico siendo independiente. Así que a nuestro juicio y al juicio de las personas soberanistas muy destacadas aquí en Puerto Rico que han visto el documento es básicamente un tratado, una independencia con un tratado de libre asociación, porque vemos la asociación como una necesidad de ambas naciones. No sé si Gabriel tiene una pregunta, el profesor Colón Morera, y si seguimos una pregunta a cada uno, ¿qué les parece? Sí, si quieres, José Javier, dale tú con preguntas también. Lo que estoy es tratando de ver porque no veo a Rolando y entonces pues no sé por qué yo no lo puedo ver. Pero adelante, adelante, seguimos la conversación. Tienes que quitar el mute, El José mío, Javier. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Sí, ¿Me correcto. perfecto. escuchan? Perfecto. Buenas noches, un gran placer estar aquí. Tengo mucho respeto por los colegas que han estado trabajando en este proyecto. A mí ¿verdad? En esta etapa, a mí realmente lo más que me interesa es mirar cuál es el análisis que está detrás de la propuesta en cuanto a que Estados Unidos esté en este momento interesado en recibir esta oferta de negociación a favor de la independencia. La política norteamericana hacia Puerto Rico ha sido muy estable, ha sido tan estable que todavía estamos en la ley fora que es de 1900 en muchos sentidos. Y han venido presidentes que han dicho unas cosas, que han dicho otras. Gerald Ford radicó un proyecto de estadidad. George Bush dijo que su preferencia de estatus era la estadidad en un mensaje de Estado. Truman en algún momento le dijo al Congreso en la década de los 40 que si no estaba dispuesto a dar opciones que no las ofrecieran. El Congreso canceló un plebiscito sobre materia de estatus. Nunca ha habido una consulta de estatus. El Congreso se ha negado a establecer cuáles son las opciones que tiene Puerto Rico. Y lo que se ha mantenido es un gradualismo colonial, cuya última manifestación ha sido la ley promesa, que ha sido muy dura con Puerto Rico y que fue un ejercicio plenario de los poderes congresionales para cambiar la estructura interna de gobierno de Puerto Rico. Pero yo he percibido un ambiente en ciertos ambientes demócratas por lucir como que se está apoyando la estadidad. He visto una reacción de los republicanos en contra de la estadidad como reacción a lo que los republicanos, a lo que los demócratas han hecho, pero no he visto mucho interés por parte de los republicanos en entrar en el debate de Puerto Rico, más allá de rechazar las ofertas de estadidad. Así que un poco lo que me interesa es entender un poco mejor cuál es la base para sostener que pueda haber interés de parte de
del gobierno republicano en esto. Entiendo el tema del gasto federal como un gasto enorme, pero siempre yo enfatizo cuando discutimos estas cosas que el dinero federal llega de los contribuyentes americanos y las ganancias salen a las corporaciones norteamericanas. Y el gobierno de Trump está mucho más interesado en la salud fiscal de las corporaciones que del pueblo americano. Así que en ese sentido, tengo muchas dudas, vamos a decirlo así, dudas básicas que tienen que ver con cuáles son las condiciones políticas que permiten pensar que el Partido Republicano o Trump específicamente podría estar interesado en esto. Yo puedo tomar esa. Sí. Sí, no, muchas gracias. Es una pregunta buenísima. Básicamente, particularmente con las reuniones que hemos tenido y yo también con conversaciones con otros republicanos y otra gente, hay un sentir entre los republicanos que no quieren la estadidad, pero muchas veces ahí se queda. O sea, no va más allá. Dicen no statehood, pero no hay un próximo paso. Pues nosotros vemos nuestro esfuerzo como ayudarlos a encaminarlo para ese próximo, hacer el brinco de no statehood, pero ¿y qué? ¿Qué es lo próximo? Porque decir no statehood solamente, eso es patear la lata a otros años y eso no es lo que queremos. Queremos resolver esto lo más pronto posible. Pues estamos cogiendo ese sentir antiestadista y tratando con esto encaminarlo hacia que ellos puedan decir no statehood, pero a la misma vez, ¿sabes qué? Esta opción es buena para ellos y para nosotros. Y también, también tratar de hacerlo de una forma que ellos entiendan, porque ellos son otra audiencia, otra nación, piensan distinto. Y si vamos con un documento escrito de boricua para boricua, ellos no lo van a entender. Entonces, pues hay que escribirlo de una forma que ellos lo puedan entender y que les guste a ellos. Y eso es parte de cómo también se escribió ciertas partes del borrador. Pero sí, como dijo el doctor, sí, eso es algo bien importante que siempre tuvimos en la mente, siempre pensando sobre eso, de que ellos no quieren estadidad, pero ahí se queda. Queremos con este esfuerzo empujarlos para que tengan que tomar una posición y si ellos reconocen el problema, le estamos dando una solución a su problema. Eso básicamente lo... Cristina, ¿vas a decir algo? Perdón. También Sí. quiero añadir, y si me permite, voy a decir algunas cositas en inglés para expresarme bien. This conversation about status is being revitalized in Congress in the United States, porque por mucho tiempo los estadistas venían a Washington, D.C. y hablaban de estadidad. Entonces, al principio, cuando empecé a hablar sobre independencia con estos grupos, Power for Puerto Rico, PRA, Boricuas Unidos, cuando trabajamos el Self-Determination Act hace, yo creo que 4 o 5 años atrás, muchos congresistas ni sabían de independencia para Puerto Rico o ni entendían que eso era otra opción, ¿verdad? Porque siempre se hablaba de estadidad. So this is a conversation that we are revitalizing, and it's becoming stronger porque estamos viviendo en unos tiempos que pues we're not being persecuted right anymore to the level. I'll take that back to the level that we were in the 50s or in the 60s that we saw the FBI, COINTELPRO, CIA, right? So people are a little less afraid to talk about independence for Puerto Rico, and that's what we're seeing now. Puerto Ricans like ourselves going to Congress and speaking to congresistas about independence, that this is a viable option. Just like it was a viable option for about 78 countries after World War II. Sí, yo quisiera añadir, Javier, Sí. que esto parte también de un diagnóstico de la situación de Puerto Rico ante la elección de Trump. Desde antes de la elección se sabía cuál era la ruta que iba a seguir Trump en su nuevo gobierno, ¿verdad?
el Plan 2025 se había divulgado, se había visto las cosas que estaban ahí y Trump lo fue articulando durante toda su campaña. Esto implica, obviamente, lo que se está esperando con mucho temor en Puerto Rico, que es que lleguen los recortes. Entonces, estábamos reflexionando estos primeros meses sobre que aquí no hay un plan B. Aquí la gobernadora ha dicho que, bueno, bregaremos con ellos cuando surjan en la marcha. Y eso es totalmente irresponsable. Siendo la estadidad una opción vedada por el gobierno de los republicanos, ¿verdad? El consenso que hay en los republicanos, pues ¿cuál es el plan B? El plan B es la soberanía y la independencia. Y Javier había circulado con un grupo de compañeros también de la diáspora el famoso memorando que dio paso también a otra conflagración pública sobre si el memorando era cierto o era falso. Y él me lo mostró antes de enviarlo y a mí me gustó la opción de la acción ejecutiva. Y eso fue lo que, pues, la semilla, ese memorando donde Javier menciona que el presidente, a la luz de su visión de la presidencia unitaria, iba a actuar. Así que es la evaluación de las circunstancias en donde Puerto Rico no tiene un plan B para bregar con los recortes y la manía que tiene Trump de gobernar mediante estas órdenes ejecutivas, pues nos dio a nosotros la perspectiva de que existe una coyuntura de que el debate pueda florecer. Y yo creo que ya en términos de objetivos de lograr que la independencia pase al debate público ha sido un progreso significativo y yo creo que no, esto no va a caer. Así que es cierto que ha habido una dejadez enorme de parte del Congreso para los asuntos del estatus y que lo único que ha habido es promesa después del ELA, pero que la entrada de Trump al gobierno pues le da a uno la perspectiva de que como él tiene este interés de bajar el gasto público y como él tiene interés de limitar al máximo la ciudadanía de la gente que no pertenece a su etnia, pues entonces ahí Puerto Rico encaja perfectamente en esos dos intereses del presidente y por eso decidimos hacer este experimento, ¿no? Y lanzar el documento. Sí, gracias, ¿no? Yo creo que hay, o sea, yo me puse a mirar, ¿verdad? Porque yo creo que uno de los planteamientos aquí interesantes es tratar de ver un poco obviamente lo que ha sido la reacción, ¿no? O sea, que aquí hay varias cosas. Primero, han pasado 2, 3 semanas ya, no sé, más o menos aproximadamente, y sin duda en los medios de comunicación pues se ha dado este revuelo, ¿no? En Puerto Rico, ¿no? Dos cosas, ¿no? Primero, saber cómo, si ustedes estaban esperando, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes estaban esperando con relación a el impacto que ha tenido en los medios locales? Muy interesante que esto realmente se divulga, como dijiste, ¿no? En este periódico británico, ¿verdad? Es una cosa bien extraña, porque por un lado entonces viene y se filtra, ¿verdad? Por decirlo así, a un periódico británico, ni siquiera fue un periódico estadounidense, y entonces de momento comenzó pues todo este debate. Entonces, pues por un lado, y yo estuve viendo diferentes programas, ¿verdad? Tratando de ver cuáles habían sido las críticas, cuáles habían sido diferentes debates que se dieron alrededor del documento. Así que, por un lado, ¿verdad? ¿Qué dirían, ¿verdad? A las críticas estas que se han hecho de que esto es un instrumento antidemocrático, que esencialmente, pues como que quieren de alguna manera cerrar la discusión y entonces, pues también las mismas críticas que se le hacen a Trump, de alguna manera, porque supuestamente está gobernando por decreto, que sabemos que eso pues no tiene, es todo realmente. Sí es cierto que está tratando de imponer diferentes órdenes ejecutivas, pero hasta cierto punto pues tiene una, ¿verdad? Todo lo que se pregunta es hasta qué punto la división de poderes en Estados Unidos pues de alguna manera no se refleja, no se refleja con su mandato. Pero por un lado, ¿verdad? Dicen, y una de las cosas de las críticas que vi efectivamente, es que dado que no hay un mandato para la independencia, y es que recuerdo haber visto estos diferentes programas, preparándome para el programa de hoy, ¿no? Donde esencialmente pues hablan de que pues no hay un mandato específico, a pesar de que ya ha habido toda una serie de plebiscitos y referéndums a través de los años, y que por ende, ¿verdad? Pues esta propuesta pues es antidemocrática. ¿Qué ustedes dirían a eso? ¿Me permite, Javier? Sí, Pero toma. anda. Bueno, eso es un planteamiento que han repetido muchas personas y nosotros lo enfocamos de la siguiente manera. Vivimos en una colonia. El Congreso no está dispuesto
a ejercer, a permitirle al pueblo de Puerto Rico ejercer ese derecho democrático de escoger un estatus diferente aparte del ELA. ¿Por qué no está dispuesto? Porque le teme a que el pueblo de Puerto Rico escoja la estadidad. Y eso ha sido la píldora venenosa de todos los últimos proyectos, incluyendo el de Bennett Johnston del 89 al 91, donde la estadidad ha sido esa píldora venenosa. Bajo esas circunstancias, donde no hay ninguna avenida para resolver un problema tan serio como el problema colonial de Puerto Rico, tú tienes que utilizar las avenidas que puedan estar disponibles, que destranquen el proceso. En el Congreso no vamos a poder lograr poner de acuerdo a 535 legisladores para que establezcan un mecanismo de una asamblea constitucional de estatus donde se coge una opción y que eso sea vinculante. Eso no va a pasar a nuestro juicio. Viviendo en una colonia donde nunca nos pidieron el consentimiento para invadirnos, donde nos impusieron la ciudadanía americana sin referéndum, donde a pesar de haber votado por una constitución, el Congreso eliminó la sección 20 y donde luego de persecución política, asesinatos políticos, nos imponen la ley promesa y deshacen lo que ocurrió en el 52. Pues, ¿cuál democracia? Es la pregunta. O sea, ¿cuál es el régimen democrático que nosotros tenemos que seguir? ¿Cuál es la ruta? Claro que nos encantaría que hubiese voluntad política en el Congreso para hacer un proceso democrático, pero tiene que ser de las opciones que sean viables. Y yo no creo que la estadía está ahí. Sería la libre asociación o la independencia. Y ese trasfondo no podemos taparnos los ojos diciendo que debe ser democrático cuando no va a pasar. No hay ninguna expectativa, como expresó el profesor Colón. No hay ninguna expectativa de que Estados Unidos tome una acción bajo los mecanismos tradicionales. Y por eso entendemos que la crítica es un fetiche realmente, porque vivimos en una colonia que no es para nada democrático. Entonces, el proceso de independencia sí tiene unos componentes democráticos. La independencia es un derecho, esto no hay que discutirlo. Pero para poder tener esa transición hay que elegir a una gente que va a redactar una constitución y eso va a ser electo por el pueblo, está en la orden ejecutiva. Luego de que se redacte esa constitución, tiene que pasar a una votación en el pueblo y el pueblo va a votar por esa constitución. La puede rechazar, la puede aceptar. Luego de eso vienen las elecciones de los puertorriqueños y puertorriqueñas que van a ser parte del gobierno, que va a ser un gobierno democrático, está estipulado en la orden que va a ser un sistema republicano de gobierno, ¿verdad? Para no tener ahí esta disyuntiva de que pueda ser un sistema parlamentario. Nadie lo entendería aquí. Pero el asunto es que dentro de la colonia no hay espacio para un ejercicio democrático. Sí, cuando empiece el proceso de transferencia de poderes y la constitución plena de la república, todo eso va a ser democrático. Eso sería más o menos nuestro acercamiento a esas críticas. Otra pregunta, esto es para los tres. ¿Cuál ha sido las expresiones que han escuchado y las reacciones de congresistas y staffers sobre la orden y que la orden toque la independencia? ¿Qué impresiones han recogido? ¿Qué comentarios positivos o negativos? ¿Cómo le ha ido en esa jornada del cabildeo? Yo debo expresar inmediatamente que no podemos divulgar la información que ha ocurrido. Muy bien, No podemos. perfecto. En cuanto a sus objetivos hasta el momento, ¿los han logrado todos o si les queda algo pendiente que tengan en agenda los próximos meses, incluso agenda internacional, o no lo han pensado? Compañeros, me ayudan porque si no lo hago yo todo. Es que yo soy hablador. Bueno, sí, tuvimos una experiencia extraordinaria en un foro que hicimos en la Casa Soberanista. Lo vi, sí. Se llenó y la gente estuvo muy entusiasta y terminamos cantando la borinqueña revolucionaria con nuestros puños en alto. Hay algunas personas que se han planteado, como Rafael Lenín López, el periodista, que esto puede ser paso a un nuevo movimiento que ponga al frente como primera prioridad la independencia de Puerto Rico. Nosotros no tenemos esas aspiraciones en este momento, pero sí, como parte del proceso, estamos por sacar una página de internet con toda la información, con todos los documentos que se han generado y estamos coordinando foros a través de toda la isla para ir discutiendo este tema. Ya se está coordinando uno para
el miércoles 2 de abril en Ponce. Se está coordinando uno para Arecibo, no tenemos fecha todavía, y otro para Mayagüez. Así que nosotros vamos a continuar el debate al lado, paralelamente a las gestiones que estamos haciendo en el Congreso y en el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos. Así que vamos a ir sobre la marcha, evaluando la situación, pero el norte va a ser seguir manteniendo la consigna y el discurso sobre la independencia de Puerto Rico. Yo quiero añadir que apoyo todo lo que dijo Rolando y también, sí, básicamente apoyar más esfuerzos más en Puerto Rico, comunitario, a participar en foros de educación sobre el proceso y todo lo que pueda suceder sobre ese aspecto. Y también yo por lo menos yo voy a estar también escribiendo más artículos, participando en los medios para apoyar esta iniciativa. Y en ese camino es lo que vamos, para difundir el mensaje, la información, además de lo que está ocurriendo con reuniones y eso otra cosa, pero además de eso es educación, promover el mensaje y organizar en Puerto Rico y en la diáspora también. Yo quiero decir algo, José, si se puede. Claro, No, quiero regresar al tema de la democracia porque creo que es un tema importante y que yo no estoy enteramente satisfecho con la respuesta. Es decir, yo creo que Puerto Rico como colonia no es una democracia, eso es cierto. Pero el pueblo de Puerto Rico sacó un gobernador utilizando la libre expresión, la desobediencia civil, la movilización ciudadana, la movilización internacional. Bajo criterios más o menos similares sacamos a la Marina de Vieques. Bajo criterios más o menos similares evitamos la minería extractiva en la década de los 70. Bajo criterios similares hemos logrado proteger ciertos terrenos que han estado... Así que el tema, obviamente, estructuralmente no somos un país democrático porque las leyes las hace un foro que nosotros no participamos en él. Pero hay unas prácticas democráticas que el pueblo de Puerto Rico valora mucho. Y en el contexto de esas prácticas democráticas, es interesante que aún en el contexto de plebiscitos que han estado amañados, que han estado cargados para un lado, que el sector estadista ha tenido mucho más dinero que nada, ya en la última plebiscito que hubo, con todas esas limitaciones de los votos que se contaron válidos, cerca de un 40% favorecía la soberanía o la independencia. Yo creo que se han hecho avances en el proceso a favor de la soberanía de Puerto Rico precisamente porque se han hecho compromisos muy serios de que el proceso hacia el cambio del estatus político va a ser uno inclusivo, va a ser uno participativo, va a ser uno que le va a permitir a todos los sectores en Puerto Rico su libertad de expresión. Porque yo puedo estar de acuerdo o no. Probablemente yo estoy más de acuerdo con Fermín Arraiza que otra cosa, que la estadidad realmente bajo el derecho internacional no es un derecho válido. Pero sí sé que la mitad del pueblo de Puerto Rico eso es lo que quiere. Y en ese sentido, para mí es muy importante que el proceso sea inclusivo. La Asamblea Constitucional de Estatus quizás un poco hasta se le iba la mano en ese sentido, porque la Asamblea Constitucional de Estatus, como el colegio la visualizó, era una experiencia que no podía comenzar hasta que el pueblo de Puerto Rico votara afirmativamente a favor de que quería una Asamblea Constitucional de Estatus. Y entonces era que se convocaban los delegados. Y entonces era que los delegados iban a Estados Unidos. Y entonces era que se desarrollaba una negociación. Obviamente ese modelo no ha avanzado porque la clase política, principalmente los partidos PNP y Popular, pues no quieren soltar el dominio del tema del estatus. Pero el PIB, por ejemplo, en un momento dado propuso una alternativa que era interesante, que era no envíen una sola delegación, no se hace un voto primero a favor de la constituyente, se envían 3 delegaciones, se envían al gobierno federal y se mira a ver cuáles de esas opciones son más favorecidas
y eso entonces regresa a Puerto Rico y esas opciones se debaten. Ese es un proceso largo, es tedioso, es un proceso que implica mucha negociación, que implica, pero vela la legitimidad democrática del proceso que estamos impulsando nosotros, no la legitimidad democrática de la colonia, esa no existe. Lo que nosotros tenemos que velar es la legitimidad democrática de los procesos que nosotros estamos usando para viabilizar la autodeterminación y para viabilizar el tipo de negociaciones que se pueda dar en el pueblo de Puerto Rico, que puedan entrar en negociaciones entre distintos grupos y facciones que en Puerto Rico tienen interés en el tema. Y en ese sentido, creo que este desarrollo tan esperanzador que hay, sobre todo de que la juventud puertorriqueña se está inclinando masivamente a favor de opciones de soberanía, es un proceso que hay que cuidar, que hay que proteger y que hay que asegurarnos de que todas las estrategias que se vayan a utilizar de alguna forma caminen en la misma dirección. ¿Puedo contestar eso? Adelante, sí, sí. Ok. Digo, hay mucho, hay como 7 temas ahí, pero básicamente en relación a lo de la inclusión, que para mí es bien importante, pero en relación a esto, tú sabes, a lo del estatus y eso, los PNP nunca han sido inclusivos. O sea, cuando ellos están en Washington, D.C., con dinero público, con cabilderos, ellos no piensan, ¿qué dirán los independentistas sobre? No, ellos no les importan. Ellos, los populares también, van allá con su norte, no son inclusivos, por décadas no son inclusivos. Pero cuando nosotros hacemos algo, ahora nosotros tenemos que ser inclusivos para los populares y los PNP que están llorando sobre esto ahora. Y yo personalmente, yo no hablo por el grupo sobre esto, yo personalmente, a mí, y esto va a sonar fuerte, a mí no me importa qué opine el liderato PNP y popular sobre estos esfuerzos. Ellos tienen millones en cabildero y no han logrado nada. Nada. Y nosotros con un borrador y hemos logrado tanto. Han abierto puertas, reuniones, unas conversaciones con congresistas, con otra gente, otros políticos, muchos americanos sobre este tema. Pero cuando, tú sabes, es como si ellos piensan como, ¿cómo nos atrevimos? Hay como ese atrevimiento, que ellos son los que pueden hablar con los americanos solamente y nosotros no, a quedarnos callados. Y ahora que estamos hablando con los americanos, nosotros tú a tú, hablando sobre el estatus, y ellos no están incluidos, ahora traen lo de la democracia. En una colonia que no es democrática, en nada, en nada. Ahora, al decir eso, yo también me gusta que hay movimientos en Puerto Rico, que el 43% ahora apoya la soberanía y están ocurriendo otras cosas en Puerto Rico, otros movimientos. Pero esto es un esfuerzo para mover el tema. Como se ha dicho, jamaquear el árbol, para que esto pueda suceder, para movernos. Porque si vamos a tener una reunión con todos los sectores en Puerto Rico, 10 reuniones aquí, 10 reuniones en San Germán, nada va a ocurrir. Vamos a estar en reuniones tras reunión. Y eso es algo que, no sé, a lo mejor le caiga a algunas personas, pero lo que me gusta de este esfuerzo es que jamaqueó el árbol, tú sabes, y estamos moviéndonos hacia una dirección que yo apoyo todo que sea inclusivo y democracia, pero en la república, ahí por fin tendremos democracia, donde la soberanía del pueblo sea del pueblo, y ahí tendremos una democracia real. Pero los antidemocráticos, los colonialistas, ya ahora llorando por democracia, por un borrador, eso no me cuaja. No, esto es todo lo que voy a decir sobre el tema. Muchas gracias. Yo quiero añadir también, porque alguien, Juan
Frontera Vargas hizo un comentario. La mitad de los electores en Puerto Rico no they don't participate in, elections or plebiscites, right? Correcto, eso es correcto. Pues sí, right? And we saw in the last election, right, that the interest for independence went up dramatically, right? Again, I'm going to attribute this to the fact that a lot of Puerto Ricans, both on the island and in the United States, feel a little bit more comfortable talking about independence. They're not as fearful as they were decades ago. And so I don't think that the majority of Puerto Ricans want statehood. And I say that firmly. I have always felt this way because of looking at the plebiscites, right? If let's talk about the number of voters that are voting in this plebiscite. Sometimes it's less than 30%. That's not a majority. Also, in the last elections, we saw that it was 58% that wanted estadidad. But when you count the blank ballots that we all know are from our protests from independentistas, that number goes down to 47%. That's not a majority. 49. And thank you. I stand corrected. And so it's not a majority, right? And one story I'd like to share, I was in shock. I guess I shouldn't have been in shock, but last year when I gave a speech at the United Nations, the Decolonization Committee, I spoke to some estadistas that work in the government that were also there to make speeches. I was with a younger independentista that is very keen on making connections with estadistas to find some common ground. Younger generations are so hopeful. And I learned something very important, which is something I had suspected for a while now in my work advocating for independence for Puerto Rico, was that at the bottom and in the back of their minds, they actually want independence. And that was confirmed with a estadista who talked to me, who worked in the government, who said, actually, I prefer independence, pero eso nunca va a ser posible. So we have to push something. Right? And this is the most viable option. And on where I'm standing, where I've actually lobbied for, again, the self-determination bill, I was involved somewhat in the Status Act, and now again, independence. We have been told numerous times, specifically by conservatives, which are now in power, right? Republicans who are now in power hold the majority, that statehood will never happen. And it's a farce, and it's not going to happen anytime soon. So why are we spending so much money, so much funds, right, on pushing something that we have already been told is not going to happen? What do we do from there? Do we continue to push that and waste taxpayer money, or do we go ahead and create some political will, right, and start talking about other options? I'll leave it at that. Sí, yo quisiera decir algo en esa pregunta, Javier, y es que cuando nosotros tuvimos el documento ya en una forma prácticamente final, nosotros entendimos que no podía el documento interferir ni afectar los esfuerzos electorales de Juan Dalmau, y porque se reconocieron inmediatamente los méritos de la gesta de que Juan Dalmau hubiera sacado tantos votos, que la independencia y la soberanía hubieran sacado tantos votos, y por eso tuvimos la deferencia de vernos con él, y él leyó el documento. Él no puso ni un punto ni una coma ahí, pero queríamos que él supiera qué estaba pasando. Y él dijo que esto estaba interesante, que él pues, veía interesante la iniciativa, y ahí quedó. Así que nosotros estamos bien conscientes de que esto no puede interferir con esos procesos, con esa coagulación de una fuerza independentista nueva, joven. Lo que sí es que hace falta traer un debate sobre los méritos. Y uno de los méritos, que es una de las preguntas que nos hicieron, que hemos logrado, yo creo que hay dos cosas: revivir este tema, y por eso estamos en este foro. Y el otro tema es que establecimos un documento que tiene una logística para la transferencia de los poderes, que eso pues casi no se ve ni se discute. ¿Cómo hacerlo, verdad? Dentro de las circunstancias actuales. Así que yo preferiría, obviamente, y yo siempre he abogado por la Asamblea Constitucional de Estatus, conforme a lo que dispone el Colegio de Abogados y esa agenda. Sin embargo,
vimos que por necesidad y por la urgencia de tratar de resolver este problema ante la inminencia de la presidencia de Trump, pues que había que hacer algo innovador y por eso pues escogimos esa ruta. Pero esto no descarta ninguna otra iniciativa. Si por esta presión y por esta educación surge mayor interés y se da la otra ruta democrática de asamblea constitucional, yo no me voy a oponer. Yo lo que quiero es que se destranque y tal vez generar esa presión de que el presidente Trump pueda firmar una ley ejecutiva mañana, puede apoyar que otros sectores muevan las maquinarias que están enmohecidas. Así que es otro mecanismo de lucha que para mí no conflige y que debemos estar siempre pendientes de que no cancelemos los esfuerzos, ¿verdad? Afortunadamente Juan ha dicho lo mismo que me dijo. Es una iniciativa interesante, vamos a dejar que las flores florezcan, que todas las flores florezcan y que esto surja y que gane el momentum que tenga, ¿verdad? Y que le podamos dar. Sí, me parece bien interesante porque todo el debate que se está hablando es obviamente pues la colonia no tiene legitimidad y por ende, ¿verdad? Hay unos procesos que están amañados, que evidentemente son amañados de aquí a allá, y eso también tiene que ver con el Estado de Derecho. Se habla mucho y Rolando, me acuerdo que escuché en otra entrevista que te hicieron al respecto sobre unos debates doctrinarios legales, ¿no? O sea, por ejemplo, Puerto Rico está bajo la cláusula territorial, ley 600, ley de relaciones federales, etcétera, y por ende el Congreso es el que tiene que tomar, ¿verdad? Que esta es una de las cosas que más se estipulan cuando se ha hablado esto en los medios en la pasada semana. Solamente el Congreso puede tomar entonces esta iniciativa, pero sin embargo, ¿verdad? Aquí se propone entonces inmediatamente a través de una orden ejecutiva que, claro, podemos llegar a la conclusión que simplemente es una manera de mover el tema, ¿verdad? Que ya ustedes lo han planteado. Entonces, ¿por dónde iría? Porque te escuché una vez en algún programa hablar de doctrinas, particularmente quizás considerando que sabemos que las decisiones creo que es Downs versus Bidwell, ¿verdad? Que se habla que Puerto Rico pertenece a, pero no es parte de los Estados Unidos y que de alguna manera se considere que ya aquí hay unas prerrogativas presidenciales sobre movilizar también una especie de relación con un ente que ya se puede en cierto momento empezar a considerar, ¿verdad? Como un ente foráneo. O sea, ¿me siguen la pregunta? Sí, cómo no, sí. Y obviamente si nosotros no hubiéramos encontrado un anclaje en los poderes presidenciales, pues esto era tirarle piedras a la luna, ¿no? Y aunque no es un anclaje tan firme como el texto de la cláusula territorial, que habla de la administración de los territorios, y recuerden, nosotros somos un territorio no incorporado, que es una clasificación que se creó ad hoc para nosotros, ¿no? Y a base de esa clasificación ad hoc, el Congreso ha hecho y deshecho todo el tiempo con Puerto Rico, como no lo podría hacer con otro territorio. Y el presidente tiene unos poderes que en realidad, pues, no puedo decir que sea nuevo lo que estamos planteando, ¿verdad? No he hecho una investigación exhaustiva de si esto se había planteado antes, pero el presidente tiene el poder de reconocer a los embajadores y reconocer la soberanía de los otros países. Y también está este poder que se ha ejercido más de facto que de jure de cancelar los acuerdos internacionales o determinar que un acuerdo internacional ya no tiene vigencia. Trump se ha salido del pacto de cambio climático de París. Trump se ha salido Salió o de ha la violado mesa, los claro. contratos que tiene con Canadá y con México. O sea que eso ha sido una política de él. Él se sale cuando él quiere y el Congreso no ha intervenido y no ha habido litigación al respecto. Y hay unas doctrinas, ¿verdad?, que todavía no están firmes, pero que establecen que ese poder del presidente determinar la vigencia de los tratados es un poder exclusivo de él, igual que reconocer a los otros países y a los embajadores es un poder exclusivo. El Supremo ha dicho en uno de los casos que el poder de la política exterior de Estados Unidos lo ejerce el presidente como única voz. Entonces, la teoría sería y la práctica sería con que el presidente decrete, perdón, que el Tratado de París o alguna de las cláusulas del Tratado de París ya no se justifican, le daría pie para el poder reconocer la soberanía de Puerto Rico, sin entrar en las disquisiciones teóricas que se han hecho toda la historia sobre si ese tratado es nulo o no es nulo. Es meramente, mira, pues ya yo no lo reconozco porque eso fue de hace un montón de años y yo creo que yo debo reconocer a Puerto Rico y el Congreso tiene que decidir si se mete o no se mete. Es una cuestión que puede ser de meramente abstención o puede ser de colaboración activa,
pero el proceso tiene un anclaje constitucional. Lo que ocurre es que no ha sido la narrativa tradicional de que es la cláusula territorial, etcétera. Así que en ese sentido es algo nuevo y no me parece alocado constitucionalmente, a la luz de que el presidente ha ido empujando y ha logrado conquistas fundamentales para los poderes de la presidencia, y este cuatrienio se van a definir unas controversias sobre el alcance de la presidencia que van a ser cruciales y que no van a echar para atrás. Venga demócrata, venga cualquier otro partido, no las van a echar para atrás. Y esto no empezó con la inmunidad, pero la inmunidad que le concedieron a Trump es uno de los hitos más importantes en términos de engrandecer esa presidencia, pero desde su primer cuatrienio ya hubo casos en donde hasta el propio Biden se aprovechó de despedir a funcionarios del Ejecutivo que tenían protecciones legales impuestas por el Congreso para evitar que los removieran. Y la dirección que lleva esto es a que el Tribunal Supremo vaya reconociendo unos poderes inmensos en la presidencia, y eso abonaría a que él tiene un papel en la decisión sobre el territorio de Puerto Rico. Déjame decir algo, José. Yo aquí, en términos generales, coincido con la apreciación de los colegas por varias cosas. Primero, porque todas las negociaciones de libre asociación se han dirigido desde Casa Blanca, porque es una negociación internacional. Y yo creo que a veces nosotros nos tomamos el Kool-Aid de los casos insulares y del territorio no incorporado. Los casos insulares fueron una invención del Tribunal Supremo respondiendo a unas presiones políticas para colocar dentro de la Constitución el colonialismo a base de criterios racistas. Así que yo no le tengo mucho respeto a esos casos, ni le tengo mucho respeto a esa doctrina de la no incorporación. Así que en ese sentido, si pensamos el cambio de estatus como un cambio que requiere una alineación de planeta, definitivamente hacer un esfuerzo para que el presidente se involucre es importantísimo. Yo, por la salud de la democracia americana, que a mí me importa porque entre otras cosas hay 6 millones de puertorriqueños allá, espero que el pueblo americano logre revertir este proceso, porque se está moviendo Estados Unidos hacia una dictadura, hacia un gobierno autoritario, hacia un gobierno que está amenazando bufetes, amenazando disidencias en las universidades. Y yo realmente pienso que en ese sentido el momento que vive el pueblo americano es un momento muy, muy peligroso para sus derechos democráticos. Pero en términos de la estrategia de estatus, tener una estrategia enfocada en la presidencia como centro de acción me parece que es novedoso, que se hizo en los casos del Pacífico. Esto era algo, el viejo mío siempre me lo decía, en las negociaciones del Pacífico la presidencia es mucho más importante para llegar a los tratados, y como teoría general del constitucionalismo americano, el presidente es el que inicia las negociaciones de tratados y luego esos tratados van a la aprobación del Congreso. Así que bajo cualquier teoría que se utilice, no hay que ir a la teoría esa unitaria que está expandiendo Trump. Bajo cualquier teoría razonable de poder presidencial, el presidente tiene mucho que decir. Además, el presidente es el que administra básicamente el 90% de las funciones gubernamentales a través de agencias, etcétera. Así que en ese sentido me parece que esta pleitesía a la cláusula territorial y a los poderes del Congreso, o la cláusula territorial, me parece que revela hasta un poco de mentalidad colonial. De acuerdo. Julio, no sé si quieres hacer una pregunta. Yo también quiero respetar el tiempo de los compañeros. Me parece que hemos tenido una conversación interesante, pero sé que ya como las 8 queremos ir cerrando. No sé si tienes otra pregunta ahora mismo. ¿Hay Rápido, alguna pregunta? el comentario de Javier fue bien valioso de la incidencia que tiene la presidencia en estos procesos. Debo recordar que cuando Reagan le cae el tema de Micronesia y Palau en la falda, hubo una situación en la negociación donde alguien puso unos micrófonos
en la negociación para sabotearla. Y fue determinación del presidente Reagan, determinación del pueblo micronesio y palagüense, decir, bueno, con comunicado de prensa, te queda a un lado, vamos para adelante como quiera. Así que el poder de la presidencia, pues en ese episodio, pues demostró poder darle curso a algo tan difícil que ya sectores económicos en Estados Unidos estaban muy en contra de que Estados Unidos cumpliera con su mandato, que se quedaran con las colonias. Y ahí fue el papel importante de Peter Rosenblatt en mantener los puntos sobre la IE en ese proceso. Así que estoy de acuerdo con Javier, no hay que ir a la cuestión legal de la orden, sino que ya hay un acervo histórico que básicamente es decirle a los congresistas, mira, esto fue lo que hicieron ustedes, es un poco recordárselo y seguir. Por una pregunta última, rápida para los tres, es si ustedes ven posibilidades electorales, o sea, si esto puede ser beneficio electoral para el Partido Republicano en caso de que se enamoren del tema. ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Es parte del cálculo? O sea, que tú estás planteando que la diáspora en Puerto Rico haga una alianza con el Partido Bueno, lo que estoy Republicano, se mencionando es que apoyaría eso, ¿no? no que Trump abrace la idea, como está con lo de Groenlandia, abrace esta idea y que durante la campaña de segundo término de los congresistas, eso puede ser un tema que los republicanos le saquen provecho a eso para la elección de segundo término. Y eventualmente Trump también ¿no? Recoger la idea. ¿Lo han contemplado? ¿Lo ven posible? Esa es la pregunta. Déjame contestar esa. Creo que no estamos contemplando alguna alianza con el partido como tal. Básicamente, ellos están a cargo, estamos bregando con ellos porque están ahí, no porque son republicanos. Si los demócratas hubiesen tenido el interés de hacer esto hace años, perfecto, con ellos estaríamos bregando haciendo esto. Pero si el Partido Republicano quiere tomar esto como una causa, está bien, perfecto. A mí lo que me interesa es la independencia. llegar de A hasta B, llegar a la independencia. Si es con ellos, perfecto. Si es con los demócratas, perfecto. Si es con el rey de Francia, como hicieron los independentistas americanos, perfecto. Si hay que negociar con quien sea, se hace. Y eso es mi opinión sobre ese tema. Yo creo que a veces se subestima la habilidad política de Trump, ¿verdad? Trump habla en contra de esta idea, pero dice que no está de acuerdo con la estadidad por Carmen Yulín. Y en otro momento a Ricky Rosselló le pregunta en una reunión si él puede asegurar que los congresistas van a ser republicanos si Puerto Rico es Estado. Así que él tiene unas salidas para evitar tomar posiciones. Si esto va a cambiar a partir de este proyecto, pues ya eso, como diría Rafi Anglada, esos son otros 20 pesos. Pienso que habiendo 6 millones de puertorriqueños, yo no sé las estadísticas de cuántos de esos votan, pero hay una fuerza política significativa que si esto se convierte en un issue de campaña, pues podría tener un impacto en el resultado de las elecciones, pero estoy especulando mucho porque los números de cuántos de ellos votan y en qué lugares podrían ser claves, si hay lugares claves, pues ese análisis habría que hacerlo, pero es parte de nuestro esfuerzo y va a incluir obviamente trabajar en la diáspora y estamos pensando hacer un foro en Washington, se están coordinando fechas para ir moviendo el tema allá también. No, sin duda, todo el trabajo con la diáspora, ¿verdad? Y entonces seguir analizando eso en términos políticos, ¿no? Yo creo que es un trabajo que se tiene que seguir haciendo y que se puede seguir fortaleciendo, ¿no? Compañeros, nada, quiero ser respetuoso con la hora, ya son las 8. Voy a mencionar brevemente, porque a lo mejor inclusive ustedes me van a tener interés de esto. Voy a hacer aquí una promo de unas conferencias que vamos a tener ahora. Ya pasó la primera, que de hecho la primera fue con el doctor Carlos Rivera Lugo, que hizo la presentación de su libro Crítica a la Economía Política del Derecho. Él es uno de los redactores también del borrador y sé que estuvo el otro día en la Casa Soberanista, ¿verdad? Pero hay otros que pueden ser de interés, como por ejemplo lo vamos a tener el doctor William Suárez con las leyes de cabotaje. La doctora Indira Luciano, que es economista también del OPR, que vamos a estar hablando de género y política internacional, una colega mexicana que va a estar haciendo el análisis de la política arancelaria de la administración Trump, pues yo creo que todos estos temas enlazan. Y vamos a tener también al doctor Francisco Catalá, que va a estar hablando específicamente del tema de Puerto Rico, la economía puertorriqueña y la situación internacional y global.
Así que nada, colegas, realmente pues muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su esfuerzo. Yo creo que apenas esto puede ser, ¿verdad? Una chispa, ¿verdad? En lo que quizás pueda abrir una discusión mayor y seria, ¿verdad? Sobre el derecho a la soberanía, a la independencia. Así que nada, con eso pues les agradezco por su tiempo esta noche. No sé si tengan algún otro comentario antes de finalizar. Ha sido un Gracias. placer compartir con ustedes y espero que no sea la primera y la última, sino que volvamos a encontrarnos según esto se vaya desarrollando. Y por favor, incluyanme en una lista de correo para que me pueda enterar de estas actividades porque sé que son bien interesantes. Claro, claro, lo vamos, no sé, nos mantenemos en contacto y por supuesto que en la medida que este tema siga avanzando, pues yo creo que tenemos que seguir teniendo la discusión y seguir mirando también elementos del derecho internacional que yo creo que van a ser importantes en eso. Nada, pues habiendo dicho eso, les deseo gracias a ustedes, a los que entraron a ver la conversación y que pasen todos buenas noches.